Bueno, hay un tema. El presidente de la República ha convocado para el próximo martes 3 de junio, un encuentro con los expresidentes de la República en el marco del Consejo Económico Social. Ahí se ve muy elegante, ¿no? Ese fue el pasado encuentro Eso fue en las Fuerzas Armadas. en las Fuerzas Armadas. Sí, El pasado encuentro sí, con los expresidentes, y de ahí salió la propuesta de hacerlo más posterior lo que tú acabas de anunciar. en el Consejo Económico Social. Así es. Se van a reunir, que es un lugar de concertación, tanto el sector público como el sector privado. Y bueno, este es un encuentro. Si hay un tema, Luciano, Luis Felipe, amigos y amigas televidentes, cardinal y un tema de los más difíciles, yo diría que desde 1844, cuando el país logra la separación, la independencia de Haití, para los gobernantes dominicanos ha sido uno de los temas más difíciles de abordar, las relaciones con Haití. Entonces, yo creo que es un gran momento para buscar un consenso de los sectores políticos fundamentales del país. Ahí están las fuerzas políticas fundamentales. No permitir que los grupos ultranacionalistas sean los que se salgan con la suya, mantienen prácticamente secuestrado y atemorizado el país con el tema haitiano. Yo creo que es necesario que la clase política llegue a un consenso realista sobre una política en las relaciones con Haití. O más allá de las relaciones con Haití, una política migratoria bastante consustancial. A propósito de ese tema, yo quisiera, antes que Luciano dé una sinopsis histórica del tema, ¿no? Decirle qué ha pasado con relación a ese tema en los últimos días. Bueno, la convocatoria que tú acabas de anunciar para el próximo martes, ya el nuevo secretario general de la OEA ha puesto dentro de la agenda la prioridad número 1 del tema haitiano en la OEA. Debieron haberlo puesto hace tiempo, ¿eh? Sí, porque lo que pasa es que Almagro, el anterior, tipo totalmente desacreditado. Totalmente y desvinculado también, un tipo que se dio a la tarea de hacer de la OEA un maniquí, ¿verdad? Para los intereses foráneos de potencia bien reconocida. Entonces, el tema es que también hubo una participación muy interesante, que fue que en la asamblea de la OEA se discutió preliminarmente el tema del tema de Haití. El representante haitiano, como siempre, admitió que el 85% del territorio haitiano está controlado por bandas. Eso es el representante del gobierno haitiano. El 85% de los territorios haitianos están controlados por bandas, admitió él mismo. Pero además... ¿De los territorios haitianos o de Puerto Príncipe? No, del territorio haitiano, según él, ¿verdad? Que otros dicen que en el norte las bandas no tienen esos controles. Bueno, entonces él, aparte de esa declaración que dio en la OEA, que están ahí transcritas, él también acusó de manera directa a la República Dominicana de ser de hacer una especie de transporte de armas, porque él dice que en Haití no se fabrica armas, que de dónde que han salido todas esas armas que tienen las bandas, y él de manera tácita explicitó que por aquí es que entran, cosa que el gobierno dominicano ha negado, y es una acusación, por cierto, muy aérea, que todo el mundo se ha opuesto. En fin, se están dando una serie de circunstancias alrededor del tema haitiano muy interesantes para ver cómo nosotros en la actualidad lo manejamos. Con relación a las dificultades del manejo de las relaciones dominico-haitianas, debemos señalar que los primeros 15 años de vida independiente fueron de conflictos armados entre Haití y República Dominicana, pero que, por ejemplo, después de 1860, las cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, la conspiración de Francisco de Rosario Sánchez, que era el movimiento de la regeneración, vino desde Haití.
teniendo como plataforma Haití para venir a combatir a las tropas anexionistas. En 1875, No, y durante la guerra restauradora, el gobierno haitiano de alguna manera Sí, apoyó a los restauradores. eso es lo que es no destacable. no solamente a Sánchez, sino al No, movimiento pero estoy restaurador. poniendo de manifiesto ese punto de partida, que ya empezaba a desistir la ambición de Haití de mantener el principio luberturiano de que la isla era una sola e indivisible. En 1875 se firma un tratado fronterizo. Ignacio María González y el presidente haitiano 1875. que no entró en vigor, pero que el presidente dominicano le cedió terreno al gobierno haitiano a cambio de algo de dinero. En 1883, bajo el gobierno liberal de Eli Lis, se intentó firmar un tratado fronterizo y tampoco fue posible por los problemas. Y en 1929, bajo el gobierno de Horacio Vázquez y de Luis Bornó, estando Estados Unidos todavía presente, que se firme el tratado fronterizo que aún está vigente y que lo ratifica Trujillo en 1936. En el 37, bueno, Trujillo visitó Haití en el 36 y en el 37, en octubre, los días 4, 5, 6, 7, lleva a cabo la matanza. Pero el mismo Trujillo también reconoce para Haití un conjunto de territorios que tienen más de 1 millón de hectáreas de tierra en la frontera. Entre 1941 y 1958, Trujillo firmó varios acuerdos migratorios con Haití para venir a trabajar. Ya Trujillo era el dueño de la industria azucarera, excepto de Central Romana y de la Casa Vichy. ¿Quién gobernaba en Haití en ese momento? ¿Era Duvalier? No, No. Duvalier llegó en el 57. Sí. Ah, ok. Empezaron con Benzán, con Lescaut. También Trujillo apoyó la llegada del militar Magloire en el 51, que dio un golpe de Estado. Y con Balaguer se siguieron ratificando tratados hasta 1972. En la guerra de abril del 65, varios haitianos cayeron. Ya vio Renault. El Ya que Dios Renault, el poeta exactamente, famoso, ¿no? ese es una de las máximas, pero hubo otro. Por ejemplo, en el asalto al Palacio Nacional, Jan Sonda era un haitiano, que casi no se menciona, No que se estaba menciona. con Fernández Domínguez. El asalto 19 de mayo de 1965. Entonces, en los años 70, Fernando Álvarez Bogaer y otra gente quisieron buscarle una salida humanitaria al tráfico de personas porque tenían tarifa. A tanto vienen para acá, se quedaban... Que fue una gestión muy exitosa, por cierto, la de Fernando Álvarez. En el CEA, ¿verdad? En el CEA, Consejo de Estado. Fue el periodo en que la producción se elevó en la década de los 70. Así es. 75, 76, por ahí. En 1986, quien empezó la privatización de los ingenios fue Balaguer, con Esperanza, Catarey, creo que Montellano de Puerto Plata. Ahí fue que empezó Balaguer. Y porque ya en los 80 se estaba dando el cambio de modelo económico de la crisis, la década perdida, y prácticamente las compañías agropecuarias se fueron a la quiebra. Leonel llevó a cabo el proceso de privatización, pero los que trabajaban en la industria azucarera se quedaron aquí. Ellos no se fueron porque Haití, en 1986, cae la dictadura de los Duvalier. Y a partir de ahí, en vez de construir una alternativa política, el panorama haitiano se fue degradando cada día más. En el 90 eligieron a Aristide, le dieron el golpe de Estado, lo repusieron. Balaguer operó en contra de las pretensiones de Estados Unidos, de la OEA, de poner un campo de refugiados aquí, no lo aceptó, pero le mandaba ayuda humanitaria a los haitianos, porque Balaguer tenía unos complejos de operar frente al poder muy particular. Y entonces, en los últimos 25 años, cada presidente ha intentado diseñar una estrategia
de ir modelando la migración, poco exitosa, porque casi siempre aquí las cosas se quedan en un operativo que no termina. En los últimos 10 años a nivel global hay una crisis migratoria, hay políticas también xenofóbicas en el mundo. Por ejemplo, el Papa Francisco llegó a decir que el mar Mediterráneo se había convertido en una fosa común para todos los africanos que intentaban llegar a Europa. Centroamérica, la llamada Vuelta, también esa es la carretera de la muerte para toda esta gente que salían desde el Darién, entre la frontera de Panamá y Colombia, para llegar hasta la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, en República Dominicana, sin duda alguna, que los grupos neoconservadores han logrado flexibilizar la postura del gobierno y aquí se han asumido comportamientos bastante rígidos en contra de una migración. Aquí no hemos querido destacar la dependencia y la necesidad que tenemos de la mano de obra haitiana, porque es una dependencia y que a veces apelamos, vamos a dominicanizar la frontera o la mano de obra, vamos a mecanizar los trabajos, pues eso no se hace en un día, eso probablemente se lleva décadas. Y en términos antropológicos se habla de etnicidad para referirse a cuando un grupo se desplaza de un nicho laboral por la presencia de uno al que ellos consideran inferior, que probablemente es lo que pasa aquí en República Dominicana, de que los dominicanos no hacen trabajo, no hacen oficio que terminen haciéndolo los migrantes haitianos. Y entonces, cada día hay más dependencia en trabajo doméstico, en trabajo de seguridad, en hoteles, ya no es solamente en los campos agrícolas y en la construcción. Según Magín Díaz, la construcción está padeciendo la precariedad de la mano de obra.